Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Me da muchísimo gusto saludarle una vez más. Estamos llevando la porción semanal. Hoy veremos la porción de Miqueas, valga la redundancia, la cual comprende del capítulo 41, versículo 1, hasta el capítulo 44 y versículo 17. Y acá sí vamos acabando con el primer libro de la escritura. Nos referimos a Bereshit. Hoy queremos hablar un poquito de los sueños cumplidos de José y también de la fidelidad como una alternativa a un sistema de creencias, a un sistema de concentración mental. Pero bueno, como siempre, me gusta dar un contexto de lo que vimos el año pasado, breve repaso, y hablábamos de cómo vivir en tiempos de escasez basados en la historia de José y su administración, cómo fue que el hambre llega hasta Canaán y Jacob percibe que ellos deben de salir de la comodidad de Canaán y bajar a Egipto para comprar comida. Y bueno, de eso tratábamos y vimos cómo es que un creyente puede vivir en abundancia, pero también debe de aprender a vivir en una escasez, pero cómo salir de ella quizás más importante. Hoy retomamos la lectura desde el capítulo 42, versículo 6, ya que el año pasado llegamos hasta el 42, versículo 5. Así que le invito a que me acompañe. Leemos. Y José era el que mandaba, dice esta versión, en aquel país. Él era quien vendía, perdón, a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hombres de José llegaron, se postraron ante él, rostro en tierra. Y yo quiero que usted empiece a situarse y empiece a imaginar cómo habrá sido este encuentro, ya que si lo hacemos así, va a ser mucho más fácil ver todos los demás aspectos, ya que esta fue una vivencia, y de esa vivencia y de lo que está escrito se desprenden muchas cosas. En primer lugar, eh, llama mucho la atención de que era José quien supervisaba las ventas. Él era el vicefaraón, es decir, solo era segundo con respecto de faraón. Pero aquí lo tenemos siendo él una administrador, perdón, y es que eso era su papel. Pero también esto trae un poquito de claridad, o mejor dicho, hay un midrash judío, que es una enseñanza judía paralela a la escritura, no es canónica, pero ellos cuentan allí que él lo hacía, José lo hacía, porque sabía que un día alguno o varios o todos sus hermanos llegarían a buscar comida. Era una cuestión de tiempo. Tarde o temprano el hambre sería tal en Canaán, y él lo sabía, porque más adelante, cuando se revela a sus hermanos, dice: miren, hubo 7 años muy buenos, hay 7 años muy malos, ya pasaron 2, nos quedan 5, vénganse a vivir conmigo y no les pese haberme vendido acá, porque para eso lo hizo el Señor. Así que podría ser esto como un punto, no lo descartamos, pero yo quería mencionarlo también. Me llama también, valga la redundancia, la atención mucho de que los hermanos se postraron delante de él. Y si estas personas no eran idólatras, ¿cómo es que se pueden postrar delante de alguien más? Digo esto porque hoy en día muchos, hablando de esto, precisamente desde el judaísmo, no se postran, no se hincan por no quebrantar el tema de la idolatría. Pero esta palabra shahá no implica una adoración. Los hermanos de José simple y sencillamente le están
reconociendo, están pagando un respeto, y es que ellos no estaban dando idolatría. Por lo tanto, no tenga usted temor de postrarse delante del Señor cuando ese sea su corazón, pero por supuesto, eh, ante nadie más. Y si hay que reconocerle la reverencia a alguien, pues tampoco tenga usted problema en hacerlo. Ahora bien, a manera de introducir, porque se da ese encuentro, José los reconoce y esto tiene una antesala, o más bien dicho, tiene un contexto. Cuando José tenía 17 años, él tuvo un par de sueños. En el primer sueño lo vamos a leer inmediatamente, pero a raíz de estos sueños, sus hermanos le guardan o le desarrollan odio. Y finalmente, un día que lo ven venir, sin la protección de su padre, lo toman, lo apresan, lo desnudan y luego lo venden como esclavo. Y cualquiera podría pensar, de hecho, los hermanos lo pensaron, así veremos qué será de sus sueños. Es decir, como que ellos habían acabado con los sueños. Y también lo digo porque en el contexto de hoy en día se nos habla de que debemos de tener un sueño muy grande, de hacer algo, una visión. Y no me aparto de eso que esté mal, pero creo que es mucho mejor caminar dentro de los propósitos de Dios y que cada uno de nosotros tenemos uno. Tenemos un propósito de Dios. El propósito de José era que llegara a gobernar. El propósito de sus hermanos era que agrandaron el pueblo. El propósito de nosotros es que demos testimonio del Mesías y de la Escritura. En fin. No debemos de afanarnos teniendo una visión solo para cosas materiales, sino debemos de abrir nuestro entendimiento a lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros, con nosotros y por nosotros, y de esta manera incluso nuestras necesidades personales serán satisfechas. En ese momento entonces José va a recordar sus sueños y es muy importante ver cómo él va a reaccionar, porque quizás lo va a hacer con venganza, quizás lo va a hacer con ira, o quizás ha aprendido la lección y ha entendido que los sueños no son para tener un orgullo, sino es un propósito de parte de Dios y debe de comportarse de cierta manera. Lo que debemos de hacer ahora entonces es recordar estos sueños y para ello volvemos al capítulo 37, versículo 5 y leemos. Dice así, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Verso 6. Y él les dijo, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros o acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Claro, José no fue muy sabio en compartir lo que Dios eventualmente quería hacer llevándolo a la tierra de Egipto para que él pudiera ser un factor de salvación para su gente, para su pueblo, para Israel, pero también para todo el mundo antiguo a través del imperio egipcio. Ellos tampoco lo ven o lo toman bien porque el creyente debería entender que él tiene un propósito en Dios, que Dios espera que él llene, que Dios se va a asegurar que él llene, que le va a dar su espíritu para que él llene, que le va a impartir su poder para que él llene y que es algo que Dios ha escogido para esa persona. Y no debemos de tener celos de los demás, no debemos de pensar que los demás, los nuestros, son mejores o peores, sino que debemos de entender que Dios ha dado a cada uno. Cuando José eventualmente deja este momento y va a buscarlos, ellos se acuerdan de los sueños y con odio y la envidia presente lo ven, lo venden y todo se desenvuelve a raíz de esta venta. Usted recordará, Josué desciende como esclavo. La semana pasada hablábamos un poquito de eso, hablábamos de que es comprado en la casa de Potifar, pero luego, no digamos ahí, pero luego él es puesto en la cárcel injustamente. Pasará unos 13 años antes de que él pueda tener algo bueno en su vida. En fin, no ha sido fácil para José.
Es tan interesante porque ya en este momento tiene a sus dos hijos y a uno de ellos le ha nombrado Menashe, que quiere decir Dios me ha hecho olvidar. Así que estamos muy pendientes de cuál va a ser la reacción de José. Veámosla. Versículo 7 dice, al ver José, sus hermanos lo reconoció, pero fingió no conocerlos. Les habló duramente y les dijo de dónde han venido. De la tierra de Canaán para comprar alimentos, les respondieron ellos. La palabra que usa la escritura para decir que les habló duramente es la palabra casá. Y casá se refiere a uno de los tres estados de dureza del corazón, que recordamos, porque esto lo hemos visto cuando hablábamos de la dureza del corazón de Faraón. Esto será en Éxodo. En ese sentido, había un estado de dureza, vamos a llamarle pasiva, que no tiene una respuesta. Luego un estado intermedio, que es una dureza que no solo no acepta, pero que también debate o contradice. Esta es la kasá. La primera se llama hazak y la tercera se llama kabed o pesada, ¿verdad? Ahí sí no hay una vuelta. Él está en un punto en donde él quiere interactuar con ellos y los va a hacer pensar, y los va a hacer razonar, los va a hacer justificarse, los va a hacer hablar. Él los va a remover. Por eso es que la escritura ha utilizado esta palabra. Y el versículo 8 empieza a señalar. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. Versículo 9. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, ustedes son espías. Han venido para ver las partes, es decir, la desnudez. En hebreo esa palabra es la palabra herba de la tierra, de nuestra tierra, perdón. Entonces, recordemos, 17 años cuando se fue, 13 años como esclavo o sirviendo en la cárcel. A los 30 años recibe el poder, ahora mismo tiene 39 años. No ha visto a sus hermanos durante 22 años, pero sí los reconoció. ¿Y qué dice esto de que ellos no lo reconocieron a él? Lo que José hace es que él va a empezar a conducir a sus hermanos por una senda para que ellos evidencien qué es lo que hay en su corazón, para que ellos empiecen a trabajar con eso y probablemente buscar un arrepentimiento, que conecten, que pidan perdón, etcétera, etcétera. No lo sabemos. Lo que sí es que, como tiene el segundo estado de dureza, y no decimos que esto sea pecado en sí mismo, porque lo está usando como una herramienta para el bien, pero como tiene ese segundo estado, entonces les acusa de ser espías. El verbo de ser espía en hebreo no es un sustantivo o un adjetivo, sino literalmente es alguien un andador de la tierra, con la intención de ver qué es lo que está ocurriendo. Y recordamos que en el mundo antiguo esto era algo que ocurría mucho, especialmente en este momento en donde Egipto ha abierto sus fronteras para que todo el mundo vea y para que todo el mundo comercie con comida, porque es el único lugar en donde hay comida. Así que la justificación de esto podría estar bien entendida para sus hermanos, que se fijan solamente en lo temporal, solamente en lo material, y se olvidan de lo espiritual. ¿Y por qué digo esto? Porque José les acusa de algo, les acusa de venir a ver la desnudez de la tierra, es decir, la herba de la tierra. Y por supuesto, esto se podría referir a las partes indefensas del país, como alguien atacar un lugar, pero también la palabra herba tiene una connotación de moralidad, que está ligada. La desnudez de la tierra es el esposo o la esposa. La desnudez de alguien es su cónyuge. La desnudez de un hombre es su esposa, y por eso está prohibido develar la desnudez de ese hombre. Así que podría, y ellos lo entenderían, podría estarles acusando también de estar viendo mujeres casadas. Pero en lugar de ponerse en estos términos, ellos que supuestamente vienen de tener un contacto con el patriarca, que el patriarca es una persona creyente en Dios, que se ha esforzado, ellos lo toman meramente humanamente. Y por eso es que el versículo 10 ellos responden, no, Señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. O sea, se enfocaron únicamente en lo temporal, a pesar de que José les estaba dando
la oportunidad de ver las cosas, le estaba dando un indicio de que él no era solamente un presidente o una persona encargada, sino que algo de Dios tenía. De hecho, se los va a decir más adelante. El versículo 11 entonces señala, todos nosotros, dicen ellos, somos hijos de un mismo Padre. Somos hombres, tus siervos no son espías. Y lo que hacen es justificar de una forma humana entonces lo que están ahí para hacer. Ellos no son espías porque no vienen de distintas regiones de un país, sino que son una familia. Ese es el testimonio. Decirle, mira, tenemos un padre, somos 10 hermanos, o somos 12 lo que ellos van a decir. Somos una familia. No hemos venido a conquistar, hemos venido a comprar comida exclusivamente. Y entonces José pues toma esta información y ahora va a trabajar con ella, pero ellos no se han percatado que no los estaba acusando solamente de ser espías, sino de tener alguna inmoralidad, y si ellos hubieran tomado alguna forma de elevar esta conversación, como decir, bueno, un momento, ¿cómo así? Nosotros somos hombres que guardamos, que no hemos venido a ver mujer alguna, creo que la conversación hubiera ido distinta. Pero es que no están allí, ellos están enfocados en lo temporal, mientras que José sí está enfocado en lo espiritual, es decir, en lo que está escrito. Entonces ellos dicen, eh, somos familiares, o sea, no hay un complot acá, no, nosotros somos hermanos, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Versículo 12, no, dice José, sino que ustedes han venido para ver la desnudez de la tierra, y prueba lo que entonces estamos mencionando. El versículo 13 entonces llega a decir, pero ellos dijeron, tus siervos, 12 hermanos, o sea, somos 12 hermanos, hijos del mismo padre, en la tierra de Canaán, o sea, vivimos en la tierra de Canaán. Y el menor hoy está con nuestro padre y el otro ya no existe, es decir, ya no es, dice literalmente. Y esto es impresionante porque ellos le abren la intimidad para probar humanamente que no son espías, le están abriendo la intimidad de su familia, algo que no era muy común de hacer. Ellos entonces están diciendo algo. Ahora, ¿por qué razón sacan al que ya no es a colación? A él mismo, que tienen enfrente y que no han reconocido. Y aquí nosotros entonces le damos un poquito de seguimiento a lo que hemos mencionado con respecto a la historia que mencionaba hace un momento del escrito paralelo. Esto podría tener alguna congruencia con que ellos entraron en puertas distintas buscando a su hermano. Si su hermano había llegado como esclavo, lo más seguro es que todavía estuviera viviendo como esclavo, estuviera sirviendo como esclavo. Y los esclavos iban mucho a las puertas, los esclavos iban mucho a los lugares, a los pozos, etcétera, etcétera, a hacer los oficios que los amos no harían. Y entonces ellos han hecho un desarrollo en las puertas, y por eso es que él sabe que lo están, ellos piensan que lo que está haciendo el rey es que los ha tenido observados o vigilados, o sea, su hermano, y que ellos tienen que justificar de alguna manera que no, lo que pasa es que tenemos un hermano que ya no es. Claro, ellos no saben que él es su hermano, pero sí están diciendo ya no es y probablemente esté acá. Entonces, José reacciona, versículo 14. Entonces José les dijo, es tal como les dije, él no da tregua, ustedes son espías, y ahora mismo les va a poner a una prueba. El 15 entonces dice, en esto serán examinados por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga acá. Y tenemos que hacer una claridad o una aclaración con esto, perdón. Él no los está poniendo presos, él los está reteniendo en Egipto y les va a poner una guardia. Verso 16 dice así, envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano mientras ustedes quedan presos, es decir, retenidos, es la palabra que ha utilizado la escritura en esa ciudad, para que sean probadas sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Y si no, por vida de Faraón, es decir, por la máxima autoridad de este lugar, ciertamente ustedes son espías. Versículo 17 dice, y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Es decir, probablemente los pusieron en una parte de la ciudad a donde ellos no
podrían irse. ¿Puede imaginar usted el estrés durante esos 3 días? ¿Qué hacemos? Los hermanos tenían la oportunidad de contar algo, de volverse a Dios, de tratar de razonar con José para hablarle de Dios, para hablarle de propósitos, etcétera, etcétera. Pero no lo hacen. Quien aborda esto de la mejor manera es el supuesto egipcio, que claro, es su hermano, que es un creyente como ellos y que es una persona que no se ha desviado y que a pesar de que sus sueños han sido rotos, a pesar de que él se acuerda de ellos. Y fíjese cómo es esto de interesante, porque desde el momento en que José es vendido y enviado a Egipto, no lo vemos hablando de sueños ni de grandezas, no lo vemos haciendo una confesión positiva, yo seré grande, yo voy a gobernar, no, como nos han enseñado a nosotros, no, él se olvida de eso y él se enfoca en trabajar y ha sido Dios el que ha dado la solución, porque eso está así, es que Dios es el que da la solución. Y Dios lo lleva y Él se mantiene fiel y por eso es que hemos denominado este tema o el título de este tema, la fidelidad o los sueños y la fidelidad, porque no tiene que ver con qué tanto lo confesemos o qué tanto lo creamos, sino tiene que ver con lo que Dios pone y con la fidelidad que nosotros le pongamos al asunto. Los hermanos no le han puesto fidelidad. Ellos se han enfocado únicamente en lo temporal. Y el trabajo espiritual lo está haciendo José. Ellos no lo han reconocido, quizás un día lo van a reconocer, aunque es difícil porque el resto de sus vidas ellos viven con miedo de que José se va a vengar de ellos. Leamos el versículo 18 para ir aterrizando ya el tema y trayendo una claridad. Dice el 18, José les dijo al tercer día. El día 3 está en común en las escrituras, ¿verdad? Los 3 días que nuestro Dios y Señor estuvo muerto. Él dice, hagan esto y vivirán, pues yo temo a Ha Elohim, dice en hebreo, el Dios o la deidad. Así que es muy curioso que Él les señale y que les diga, yo temo a Dios. Y es lo que yo quiero que ustedes hagan. Les está dando una oportunidad para que sus hermanos vean que Él cree en la divinidad, Ha Elohim. Lo hace con artículo definido para decirle, mira, muchos ídolos pueden ser llamados Elohim aquí, pero yo creo en el Dios, en la deidad, en el verdadero Dios. Recordamos que la palabra Elohim quiere decir la plenitud de atributos del Dios de Israel. Y es lo que él está diciendo. Ellos no lo entienden. Ahora mismo les está manifestando que él es un creyente y les va a dar una oportunidad para que por medio de sus actos, porque hasta este momento ellos han sido solamente enfocados en excusarse, solamente han escondido lo de su hermano, han hablado con evasivas, han negado que son espías, pero ahora él les dice, miren, yo creo en Dios. Lo que quiere decir eso es que yo soy una persona que vive de una manera como Dios le dice. Y es que para nosotros en la escritura, hoy en día es muy difícil de verlo porque las traducciones no nos ayudan. Nos hablan de creer en Dios, incluso hablan de creerle a Dios, pero el creer siempre es un ejercicio mental, siempre es un ejercicio en el cual, en el mejor de los casos, tiene que ver con el sistema de pensamientos que está en mi cabeza, de lo que yo pienso con respecto de Dios. Pero en la Biblia, cuando él dice yo temo a Dios, él está hablando de que él está debajo del Dios de Israel y de que ese Dios tiene una forma de ser, tiene una palabra, tiene unas instrucciones, tiene una Torá y que él está bajo esa Torá, que él se ha sometido bajo esa Torá y que estar bajo esa Torá es demostrar, es exhibir o evidenciar que uno es un creyente en Dios. Esto nunca debió haber cambiado. Hoy en día, cuando alguien pregunta por el sistema de creencias espirituales de alguien dice, y puede decir yo soy cristiano, lamentablemente se restringe a la teología. Eso no es como lo ve la Biblia. La Biblia lo que dice es que aquel que es un portador de la fidelidad de Dios, es decir, que es un creyente en Dios, es alguien que actúa como Dios hubiera actuado. Así se lo ve en la Biblia.
y por eso Él les da una oportunidad. De hecho, así les ha dicho, hagan esto. Y esto lo leemos a partir del versículo 19. Si son hombres honrados, mire cómo le dice, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. Ahora sí, este va a ir a la cárcel. El resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas. Verso 20. Y tráiganme a su hermano menor, para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron, es decir, se fueron. Nosotros sabemos que el que se quedó fue Simeón y el próximo año, con el favor de Dios, continuaremos con este desarrollo. Pero lo que está haciendo José es impresionante. Les voy a dar una oportunidad para que demuestren que creen, es lo que le está diciendo. Si ustedes creen en Dios, si son hombres creyentes, voy a darles la oportunidad de evidenciar sus palabras. La palabra verificada, la palabra que hemos traído por verificadas, es la palabra eh, ya'amin, es el verbo ya'amin, el cual viene del verbo amán, que es el verbo que da origen a la educación espiritual de Dios, que lamentablemente llegan a traducir como tener fe, pero que la Biblia lo ha manejado como ser fiel en función de algo. Lo que él está diciéndoles acá es para que ustedes puedan venir a exhibir la fidelidad en Dios, puedan venir a exhibir que todo lo que han dicho es verdad. Lo sabe él, por supuesto que lo sabe, él sabe que no son espías. Pero no es para que José lo sepa, es para que ellos dejen de vivir solo con una doctrina en su mente, la cual han recibido de su padre, y para que empiecen a vivir dentro de la escritura, dentro de los mandamientos de Dios. Todo lo que nosotros creemos, debemos de hacerlo evidente, si no realmente no lo creemos. La Biblia ha dicho, por sus frutos les conoceréis. Por lo tanto, el Dios que tenemos amerita ser revelado, ser demostrado a otros. Nuestras palabras se manifiestan en los hechos. Nuestra creencia será evidente porque nosotros la haremos evidente por lo que Dios es y lo que ha hecho en nosotros. José entonces está funcionando como un maestro. No les está recriminando, les está enseñando la fidelidad de Dios. Ellos tienen que cumplir su palabra. Por supuesto que él sabe la respuesta, pero es que ellos no han sido fieles en toda su vida y ahora van a tener que serlo. Es más, ellos regresan y parecieran hasta olvidarse de su hermano, decir nada, y es solo hasta que se acaba la comida que se vuelve a discutir eso, porque no han aprendido, porque tuvieron que pasar un proceso muy doloroso, porque José tiene que revelárseles para que ellos lo conecten. Quiera Dios que nosotros lo conectemos siempre desde el principio. La fidelidad de Dios evidenciada en José, entonces, la vemos cuando éste les dice que él teme a Dios. No es otra cosa o a la deidad, a el Elohim, porque había muchos de Elohim, pero él está hablando del único, del Dios viviente, de nuestro Señor y Dios Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Y él lo que está diciendo no es otra cosa más que él está dispuesto a evidenciar eso, si ellos se lo pidieran. Y ahora viene e invita a sus hermanos a hacer lo mismo, que evidencien en quién ha creído, quién es el Dios de Israel, que lo practiquen, que pongan y este es un dicho en inglés que me gusta mucho, que pongan su dinero donde ha estado su boca. Es decir, si yo dije algo, ahora lo tengo que cumplir. Hoy en día estamos tan acostumbrados a que la fe es algo personal, es algo individual, es una enseñanza de lo que de lo que pensamos. Pero querido hermano, la fe es mejor verla como la fidelidad. En primer lugar, se remonta a Dios porque Él es el fiel, que en hebreo es la misma palabra, el fiel, que es Dios, o la fidelidad, que es entonces el actuar de Dios. Por lo tanto,
La palabra fidelidad, cuando la leamos en estos estudios, cuando la hablemos en estos estudios, no es otra cosa más que el actuar, el caminar de Dios. Yo quiero aterrizar esta enseñanza con un escrito del Evangelio y le invito para abrirlo conmigo haciendo la corrección que hemos hecho hoy de que no es tanto fe, sino fidelidad, no es tanto mi creencia, mi pensamiento, sino el desempeño de Dios, sino la educación divina. Le invito a hacer ese cambio mental y para ello le invito a leer Jacob capítulo 2 versículo 14 conmigo. Me refiero al libro escrito por el hermano del Señor que han traducido como Santiago, pero que yo tengo un poquito de problema con eso por la eh, mistificación, por la idolatría que le han puesto. Su verdadero nombre era Jacob, por lo menos lo traduje al castellano diciendo Jacob. Capítulo 2, versículo 14. Dice así, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, traduce? Pero es que el verbo tener no es un verbo que exista en hebreo o que exista en la mentalidad con la que la Biblia fue escrita. Por lo tanto, hacemos la acotación, que es fiel. Entonces, ¿de qué sirve? Perdón, hermanos míos, si alguien dice que es fiel, o sea, un creyente en Jesús, pero no tiene obras, es lo que está diciendo. ¿Acaso esa fidelidad, entre comillas, puede salvarlo? ¿Acaso puede? ¿Será que esa fidelidad que no se evidencia, que es meramente mental, puede salvarlo? Seguirá, seguirá eh, respondiendo esto Jacob. Veamos el versículo 15. Si un hermano o una hermana, y ahora va a dar un ejemplo físico, va a hacer una demostración, nos va a dar una forma de conectarlo poniéndolo en un ejemplo. Dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, versículo 16, y uno de ustedes le dice, Shalom, o sea, vaya en paz, caliéntese y sacie, o sea, tenga fe, mire, no se preocupe, Dios va a ser con usted, no se desanime, no. Pero no le da lo necesario para su cuerpo, dice, ¿de qué sirve? Eso es lo que está diciendo, versículo 17. Así también, ahora regresa a conectar un abstracto. Nos ha hablado de un ejemplo. En el ejemplo hay una persona que no tiene nada y que a lo mejor tiene frío y tiene hambre y si yo solo lo dejo ir, repito, está dando un ejemplo, ahora lo va a comparar a un abstracto que es la fidelidad. Versículo 17. Así también la fidelidad, o sea, el desempeño de Dios por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Esto es muy interesante, o sea, lo de Dios, lo que ha hecho Dios, en donde Dios se ha desempeñado, si no tiene una acción, está muerto. Y quizás no se pierda y no piense usted en la persona en andar dando abrigos y repartiendo comida, porque no es de lo que está hablando acá. Pero de lo que sí está hablando es que si su doctrina, que si su creencia no lo lleva a la acción, no lo lleva a, a portarse bien, a portarse como la escritura, no portarse bien, como la escritura le ha dicho a guardar mandamientos, entonces lo que usted cree está muerto. No es la fe de Dios, no es la fidelidad de Dios, no es la palabra de Dios. Puede ser cualquier otra cosa, puede ser una filosofía humana, pero no es lo de Dios. Versículo 18. Con este vamos a terminar. Pero alguien te dirá, tú eres fiel. Traducen, tú tienes fe. Tú tienes fe, perdón, o creyente. Tú eres fiel o creyente. Y yo tengo obras. Y él termina diciendo, muéstrame tu fidelidad. Es decir, y esta nuevamente la hemos colocado entre comillas ahí porque el apóstol está jugando con una ironía acá. Muéstrame tu fidelidad sin obras y yo te evidenciaré mi fidelidad por mis obras. Y esto es lo más importante. Yo voy a evidenciar lo que yo creo. Yo voy a evidenciar el trabajo de Dios en mi vida por cómo me comporte, por cómo me comporto. Si bien
Desde la Reforma empezamos a hablar que las obras no salvan, lo cual es completamente cierto y completamente verdadero. Nos fuimos al otro lado porque pensamos que las obras no importan. No, las obras que nosotros hacemos basadas en la palabra de Dios son la evidencia de nuestra salvación. Los sueños son importantes, que usted los tenga. Por supuesto, José se olvidó de ellos, Dios se los tuvo que recordar o se los recordó la situación, la circunstancia. Por supuesto, así fue. Pero si usted tiene propósito, si usted tiene la escritura y usted se esfuerza en demostrar eso, no demostrar para que lo vean, demostrar porque usted lo vive, porque usted está viviendo dentro de eso, entonces, mi querido hermano, usted verá la gloria de Dios, verá la provisión, verá lo que usted necesita ver. Esto era el caso de los hermanos y esto fue lo que al final Dios quería trabajar en ellos. Gracias por sintonizarnos, deseo que esté muy bien, lo espero siempre a esta misma hora en estos estudios de las porciones de la porción semanal. Un fuerte abrazo, nos vemos hasta la próxima.